y nuevamente gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos ha permitido organizar este coloquio, primer coloquio académico sobre anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, desde un enfoque multidisciplinario. Eh, Ahora le pido atentamente a nuestros ilustradores, ilustradoras que enciendan su cámara para presentarlos e ir presentando esta mesa. Ok, en esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ilustradores, la estética del anime como influencia en la producción artística contemporánea. Mi nombre es Luis y seré el moderador de esta grandiosa mesa. ¿Ok? La dinámica es la siguiente: presentaré a cada uno de ustedes y al ser tres ponentes, les recomiendo 20 minutos máximo para presentar. ¿Ok? Eh, Mediante el chat privado les indicaré a cada uno y una de ustedes cuando les resten 3 minutos, 1 minuto y cuando su tiempo haya terminado. Y igual, seguimos activos en el chat de YouTube con el hashtag pregunta al ponente. Pueden hacer sus preguntas, observaciones, comentarios, y aquí los leeremos, los responderemos con mucho gusto. Y bueno, demos inicio a esta mesa presentando a las y los ilustradores. Primero tenemos a Enrique Vega Beginsky, que es dibujante, ilustrador y autor del webcómic La Noche de Walpurgis, no sé si está bien pronunciado, Sí, publicado así. en Webtoon Canvas. A Ana Paniagua, que es Sahlarey o Salarey, la H me suena a J. Ella es mejor conocida como Salarey. Es una artista digital, streamer y creadora de contenido mexicana, ganadora del Drop Break 2021. Sus creaciones tienen un toque de glitter e iridiscencia y cuentan con elementos como las chicas mágicas, las muñecas y los ajolotes. Con apenas 3 años dentro del mundo de ilustración y diseño conceptual, se convirtió en una de las creadoras de contenido de arte más influyentes en México, logrando colaborar con marcas como XP-Pen, BenQ, Huion y Vivek. Finalmente, Sara Orozco Saraichi es amante del movimiento kawaii y de la cultura japonesa. Gráficamente se inspira en ukiyo-e, el manga, los art toys. Disfruta realizar tatuajes que te hagan pensar así. Ah, muy bien. Ok, por favor, Enrique Vega Beginsky, puedes empezar. Bueno, hola a todos. Pues sí, yo soy Beginsky y básicamente me dedico completamente a la ilustración digital y creo mi propio webcomic en la plataforma de Webtoon, el cual pues sí tiene mucha influencia acerca del anime y este se basa completamente acerca de brujas y cosas muy estilo como chica mágica, pero con un tono más macabro y así. Y en sí mi arte se va más al esoterismo y ese estilo, ¿no? Con una combinación de esotérico con kawaii tal vez. Ujú. No sé si tengo que decir algo más. Pero en general, mi arte sucedió, siempre fue muy influenciado por el anime y el manga. Tengo muchas inspiraciones por dentro de ahí, pero yo me combiné un poco con la caricatura americana también. Me gusta como que la mezcla de ambas ramas, ¿no? Del arte. Siento que ambas son muy expresivas, algo muy estilo como lo que viene siendo Trigger, ¿sí? El estudio de animación, lo que hace el Little Witch Academia y eh, Kill la Kill, de ese estilo, ¿no? Siento que es muy expresivo y a mí me gusta mucho ese estilito, así de como digo, muy expresivo y yo es algo que quiero transmitir mucho con mi arte y sobre todo en mi cómic, ¿no? Que le intento mezclar mucho con todo esto de la magia y
que pues transmita ese sentimiento, ¿no? Mágico, y sobre todo no solo con la historia, ¿no? Sino también con el dibujo. Y como digo, me inspiró mucho de autores que yo admiro mucho, como es Haruki Ichikawa, eh, que es el que creó la serie de Land of the Lustros, que se llama Hoseki no Kun en japonés. Y me encanta el arte que maneja, la historia, ¿no? Cómo la lleva. Y básicamente intento emular un poco ese sentido como el que manejan con composición, ¿no? Este, eh, con cada panel, ¿no? Cómo van transmitiendo la historia, no con diálogo, sino con pura ilustración, ¿no? Con puro sentido, como digo, de la composición, ¿no? Cómo puedes transmitir toda una idea, un mensaje súper bonito, ¿no? Simplemente con los trazos. Y a mí me encanta mucho el monocromo, ¿no? Me gusta mucho eso de el line art, el cómo se puede distinguir. Eh, y en el anime yo siento que también es algo que se transmite muy bien. Claro, ya es algo más audiovisual, es algo muy diferente a lo que viene siendo el cómic, pero en el manga siento es donde se maneja muchísimo mejor. Todo esto, ¿no? Cómo se transmiten estas líneas, estas expresiones, ¿no? Mangas como One Punch Man me encantan de cómo se siente la intensidad, ¿no? Con el manejo de las líneas. Y es lo que yo intento simular, ¿no? Con lo que viene siendo cada una de mis escenas. Mi cómic no es tanto de acción, es más como medio, es fantasía con slice of life, con terror y una mezcla, ¿no? Hay de muchas cosas. Pero también tiene un poquillo así de acción medio estilo shonen, ¿no? Al menos en los nuevos capítulos y así. Entonces, como digo, mucha influencia en cuanto al anime y el manga, sobre todo el manga. Y me encanta eso de cómo se expresa todo el arte acerca con cada línea, ¿no? Muy bien, parece que ahorita el expositor, Luis, se nos tuvo que retirar un momento, pero ahorita regresa. Entonces, yo aquí preguntaría, en este caso, ¿cuáles podrían ser en este sentido entonces? ¿Cómo pensarías tú que la animación japonesa ha sido en este sentido? ¿O cómo sería la sociedad hoy en día en la producción de subjetividades? ¿Cómo ha influido, por ejemplo, en lo que se te pide, en lo que has estado trabajando? Porque a lo mejor si la animación japonesa tendríamos otra consideración, otra concepción de lo que es la ilustración. Probablemente una ilustración más dirigida hacia el público infantil y no tanto dirigido obviamente a otro tipo de categorías. Por eso yo de repente hacía una reflexión al inicio de la inauguración de que probablemente este tipo de reflexiones que a veces trascienden lo filosófico, por supuesto que primero inician como una reflexión estética. Entonces, desde ahí me gustaría, Beguín, ¿qué nos podrías decir al respecto de esto? Y por ahí estaba comentando ahí en el chat algo que nos están diciendo en el foro, que estaría interesante, si se pudiera, solamente si se pudiera, que estaría interesante que a lo mejor, por ejemplo, pudiera, mientras te estás hablando, mostrarnos algo de tu obra por ahí, porque eso nos serviría un poco como a acompañar esta misma descripción que nos estás haciendo. Gracias. Ok. Sí. Bueno, de mi cómic tengo, en general no tengo nada en físico, tengo, como digo, es un webcómic, entonces lo que sí tengo son links y así, ¿no? Como para redirigirlos, está en Webtoon, es La Noche de Walpurgis, y ahí pueden ver toda mi obra, ¿no? Que me dedico principalmente a lo digital, casi no soy tanto de tradicional, ¿no? Físico. Pero bueno, en cuanto a la animación, cómo ha influenciado y demás, para infantil, siento yo que, bueno, en cuanto al anime, siento que es una área que abarca demasiados ámbitos, ¿no? O sea, puedes hacer una historia para
adultos, una historia para niños chiquitos, una para adolescentes. Siento que hay para todo el mundo, es algo que me encanta de que no se limita, siempre hay, puedes encontrar una historia muy oscura, ¿no? Por aquí, una historia súper bonita y tierna, ¿no? Acá, o incluso las dos combinadas, está bien loco, ¿no? Y en cuanto a cómo creo que ha influenciado, siento yo que el anime siempre ha sido como algo que tenemos mucho acá para Occidente, ¿no? De que, por ejemplo, las caricaturas que hay actualmente, que en Cartoon Network y así, están siempre con cientos de referencias que a Evangelion, que a incluso videojuegos, ¿no? Que Final Fantasy y así, ¿no? Como que siempre los creadores, ¿no? Los que nos dedicamos a crear historias, tenemos mucha influencia en ese ámbito y como incluso en series que son más para infantiles, yo creo que se nota, ¿no? Son como series muy para público infantil como lo que es My Little Pony, y así se nota la influencia del anime, ¿no? En ciertos arcos que hacen, eh, 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 referencias, incluso poses, y siempre se nota la influencia de Japón, ¿no? De que cuando notas que como que sale un poquito de la fórmula, dices, ok, eso es como que no es muy de aquí, eso es como que más de allá, ¿no? Del el cómo hacen ellos allá las cosas. Mi cómic, por ejemplo, viene siendo más enfocado a como un público adolescente, no tanto como para infantil o así, manejo un poco más temas, como digo, es un poco macabro, entonces, pues no, ciertamente no es para niños, es más como para adolescentes y adultos también. Me gusta mucho eso, como de que sea en la filosofía, es lo que me encanta del anime a mí. Por ejemplo, obras como Evangelion, obras como Hoseki no Kuni, ¿no? Me encantan cómo manejan esto de eh, la introspectiva, ¿no? Cómo se puede dar una retroalimentación incluso leyéndolas, ¿no? Y es algo que yo también intento aportar con mis historias y de las partes que más me gustan, como digo. Muy bien. Luis, ahí estás ya. Adán, si quieren entrarle ahorita a la moderación. Muy bien, ahí está. Buenas tardes, perdonen los inconvenientes con la, ¿cómo se llama? Con la transmisión de internet. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente ilustradora, Ana Paniagua. Después con Sara Orozco. Ya saben, si en algún momento se pasan del tiempo, les vamos a informar silenciosamente a través del chat. Y después tendremos una ronda de preguntas. Y ustedes mismos, no sé si se conozcan tanto, si se sigan en sus cuentas de Twitter, por ejemplo, pueden preguntarse también, compartir experiencias acerca de por ejemplo, específicamente qué animes, qué corrientes han influido, y luego a ver si tenemos tiempo. Yo creo que sí podremos tocar temas, por ejemplo, como la hibridación cultural, porque lo que hacen ustedes es anime completamente, es mexicano completamente, es un poco de los dos, es campechano, es una mezcla. ¿Cómo ustedes conciben su propio arte? Entonces, por favor, Ana. Buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha todo bien? Espero que se me escuche. Muy bien. Yo el tema que quería traer un poquito aquí a la mesa es justamente la seriedad con la que se le toma visualmente, estéticamente, formalmente al anime, sobre todo en la educación artística. Yo como tal soy historiadora del arte, esa es mi licenciatura. Entonces yo escuchaba un poquito de la mesa anterior, ¿no? Y cómo hablaban de que antes era un poco más difícil hacer temas académicos relacionados al anime. Entonces yo como tal siempre me quise dedicar al dibujo, pero por muchas cuestiones terminé estudiando historia del arte, ¿no? Titulándome ya como historiadora del arte, y era algo a lo que me enfrentaba no nada más académicamente, ¿no? Creo que también es algo a lo que me enfrenté constantemente
ya tratando de hacerlo prácticamente, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que yo encontraba o que yo encuentro? Y más ahorita que yo ya me dedico a la docencia del arte, sobre todo como dibujo, arte digital, concept art, etcétera, es que en México, digo, yo voy a hablar ahorita específicamente de México, pero al menos de las personas con las que he convivido de otros países y he tenido la fortuna de convivir, me mencionan que es un problema similar y es que ahorita cualquier tipo de representación muy influenciada en el anime está como en el limbo. No, no es ni muy academicista en el sentido de las proporciones 100% realistas, el carboncillo, el óleo, etcétera, pero tampoco estás en el punto en el que es algo tan conceptual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando quería estudiar, yo no sabía dónde dirigirme aquí en México. No sabía si la FAD en la UNAM era la mejor opción, no sabía si la Esmeralda era una opción, y pues ninguna de estas era como tal una opción para lo que yo me quería dedicar, ¿no? Que como tal es la ilustración digital y también el diseño conceptual para videojuegos. No tanto, bueno, hay videojuegos que tienen mucho la estética del anime, entonces ahí es donde entra un poquito esto. Entonces justo yo me preguntaba en dónde me encuentro, ¿no? Porque mucho de lo que se produce relacionado, influenciado por el anime, se ubica más en la industria del entretenimiento que realmente en una parte como muy academicista del arte en museos, ¿no? El arte con mayúscula, como diría Alan Capro, que justo me acordaba un poco de un texto que leí de este autor y artista, por ahí de cuando estudiaba mi carrera, que lo saqué en 1971, que se llama La educación del desartista. Y justamente, digo, en ese momento lo que no estaba en museos era todas estas corrientes, ¿no? Arte conceptual, netarte, etcétera, etcétera. Pero ahora eso es lo que se encuentra en museos y a lo que se le empieza a valorar más. Pero entonces llega el anime que empieza a influenciar culturalmente y también visualmente, y entonces llega un punto en el que es como en dónde me encuentro yo, dónde puedo aprender influenciada por esto, ¿no? Y es como yo terminé estudiando un poco en el extranjero, porque en ese momento, para mí, por ahí del 2019, que fue cuando yo me fui, no encontraba un lugar en donde se me pudiera educar para dedicarme a la ilustración, pero que me permitieran hacer, o de que me permitieran tomar el anime para lo que yo hacía, para lo que yo representaba. Porque muchas de las personas que he conocido que se terminan dedicando a esto han tenido que ser autodidactas, aprender por sí mismos, porque aquí no existe o no hay. Y entonces creo que ese es un problema porque justo la industria del entretenimiento es creciente e independientemente del dinero que se pueda ganar o no, ya es innegable el impacto cultural que ha tenido el anime y la influencia que tiene tanto en jóvenes artistas o gente que se quiere dedicar a esto, como también ya en adultos, en las historias. Antes, unos años antes, era para mí impensable ver que gente hablara de Shingeki no Kyojin, y hoy en día para mí hay gente que nunca en su vida había leído un manga, visto un anime, lo que sea, y ya están hablando de estos temas, ¿no? Entonces, para mí era importante un poquito traer a la mesa este tema y el ver cómo también poco a poco, al menos yo que me dedico a la creación de contenido, un poquito la razón por la que me he empezado a dar a conocer es porque yo vengo de una educación, yo tuve la fortuna y el privilegio de estudiar en un país asiático, ¿no? Ilustración y arte digital y conceptual, estudié en Singapur un año, y sí es muy evidente la diferencia con la que se toma allá este tipo de representaciones, la seriedad con la que se toman a comparación de lo que yo veo un poco acá. Porque aquí se sigue, y lo mencionaba en la anterior conferencia, ¿no? Como infantilizando un poco, en el sentido de, el anime solamente es entretenimiento o cualquier cosa relacionada, y meto videojuegos porque de una u otra manera van a la par, ¿no? Como es solamente entretenimiento, no puede brindar algo más. Y entonces, insisto, es cuando o las escuelas que lo ofrecen son muy pocas y no se tienen todos los recursos, o por el contrario, si lo ofrecen es pasar por todo un aprendizaje que en realidad al final como que no va a servir del todo, ¿no? Sobre todo, insisto, como en esta parte como muy academicista, muy tradicionalista de lo que es la pintura y el dibujo. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, yo creando contenido me doy cuenta de esta falta de información que existe aquí, y no nada más, insisto, como de la parte académica de vamos a estudiar y hacer una tesis, hacer que no, también en la parte práctica. Creo que es necesario voltear a ver qué están haciendo otras personas en otros países, porque se lo están tomando más en serio, porque le dan la seriedad, porque le dan los estudios suficientes, porque ya tienen este conocimiento de cómo no empezar a debrayar en otras cosas e ir directo al grano, y entonces poder trasladarlo y hacer que más gente que sí le interesa vivir de esto, no nada más, insisto, como pues consumiéndolo, ¿no? O sea, en el sentido de, voy a ser un youtuber y me quiero dedicar a consumir el anime, o quiero ser un teórico sobre anime, algo así, sino también como en la práctica, en la representación, cómo me puedo dedicar a esto
con los medios que yo tengo, ¿no? En cuanto a mi producción, lamentablemente ahorita me encontré en el celular y me es un poquito difícil como mostrarles mi trabajo, pero yo desde niña, al menos como un poquito referenciando como algunas de lo que mencionaba el compañero Beginsky, en mi caso creo que yo me adentré al anime o empecé a saber que me gustaba el anime pues de niña, ¿no? Sakura Card Captor, Pokémon, etcétera, pero yo no sabía que era anime. Realmente mi breakthrough o la manera en la que yo me di cuenta de que existía este otro género, existía este modo de representación fue a través de Naruto. Entonces de ahí yo empecé a adentrarme más y empecé a notar estas diferencias visuales que existía entre lo que es, por ejemplo, la producción cartoon muy americana y el anime, ¿no? Que ese también es otro de los problemas que viene, y es que si tú ya te quieres dedicar a la parte de la ilustración, a la parte de la industria del entretenimiento, aquí en México, e insisto, en la TAM, estamos muy influenciados por lo que es Estados Unidos. Entonces, si llegas a encontrar escuelas que se dediquen justamente a la enseñanza más como de arte digital, ilustración digital o algo por el estilo, es mucho la influencia de lo que es el cartón, pero el anime todavía no se le da esa seriedad. Digo, ahí tiene un poquito de sentido por la cercanía que tenemos a Estados Unidos, por la influencia que puede llegar a tener Disney, Pixar, etcétera, pero que poco a poco, y espero que conforme pase el tiempo, cada vez conozco más personas latinoamericanas, más personas mexicanas que se dedican justo a vivir de esto, ¿no? A hacer sus propios cómics, hacer sus propios mangas, hacer sus propias, o aportar, por ejemplo, estudios extranjeros que tienen como esta influencia anime para poder hacer el diseño conceptual de personajes, de paisajes, etcétera. Entonces creo que cada vez es más posible, pero quería como justo formular esta pregunta y más aquí que bueno, fui invitada, ¿no? Como la máxima casa de estudios en México, es en dónde estamos las personas que queremos dedicarnos a esto, ¿no? En dónde se nos posiciona, porque parece ser que todavía no encontramos un espacio y poco a poco se han ido abriendo, pero es realmente como muy reciente esto. Muchas gracias por tu intervención. Damos la palabra ahora a Sara Orozco, Saraichi. Hola, muchas gracias también por invitarme a este coloquio. Ha sido muy interesante porque pues no había pensado en esas problemáticas que tienen mis otros compañeros conforme al anime. Para mí es diferente, o sea, sí hay una problemática, pero yo les iba a hablar de una problemática diferente, pero me parece muy interesante también lo que ellos están diciendo sobre que ellos pues quieren aprender, o sea, sobre esto y no se le da la seriedad y justo mi problemática también habla como sobre la seriedad, pero bueno, yo soy Saraichi, ahorita retomo ese tema, me dedico a tatuar y también hago algunas ilustraciones sobre, no necesariamente sobre anime, pero sí en cultura popular japonesa, en risografía, me gusta imprimir en risografía, y bueno, sí les tengo un poquito de algunas imágenes, entonces déjenme compartirles. Voy a compartir voy a compartir mi pantalla, pero sí me puedo salir de Zoom, ¿no? Y sigue funcionando todo. ¿Es tu cuenta de Instagram? No, es que tengo una presentación que hice. Ya se está viendo mi Perfecto, pantalla. claro que sí, sí. A ver, adelante. ¿Sí se ve? No sé si lo Sí, ya lo estamos viendo. viendo bien, gracias. Ok. Bueno, pues esto se trataba como del anime y la producción artística contemporánea. Entonces aquí hay una imagen como de mi tatuaje de un sin cara que me pidieron que estaba tejiendo. Y pues a mí me parece muy padre justo que pues que la gente me haya dado esa oportunidad de que yo nunca creí de que pues algo que me gustaba de chiquita como el anime o el manga o los videojuegos, pues finalmente cuando creciera se convertiría en algo que pues es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues principalmente hago tatuaje, entonces por eso les puse esa foto. Y bueno, las influencias pues como tal justo son como manga, anime y videojuegos que van de la mano. Aquí hay unas pequeñas dibujos que encontré que había hecho en el 2005 cuando al parecer conocí Evangelion, que esto fue muy chistoso porque pues no fue como que pues yo lo conociera así nada más, o sea, unos amigos lo leían y uno me prestó el manga número 1
y cuando lo acabé de leer dije, Dios mío, tengo que ir a comprar el número 2 de esto. Entonces ya fui, me súper obsesioné con la gráfica y después al descubrir que también existía en tele y poderlo ver como anime, pues me pareció una cosa loquísima. Entonces definitivamente pues se volvió parte de mí y me gustaba redibujar los personajes y así, pero pues más como para mí, porque yo no sentía que dibujara muy bien. Entonces, no, se lo compartía a muchas personas. Y bueno, también estaba un poco obsesionada con Zelda y como que pues también era parte de, pues como de chistes locales entre mis amigos y historias entre mis amigos que involucraban Zelda y nosotros y los personajes y cosas así. Entonces, yo me sentía como toda una Saria, porque pues Sara, Saria, y así, bueno. Aquí hay como más dibujitos que hice yo. Ahí hay un huevito que me hicieron en la secundaria a cuidar, y entonces yo le dibujé esa carita. Pero pues todo esto pues era basado justo en todas estas cosas que yo veía. O sea, por ejemplo, aquí dibujé a una amiga y los ojos siento que son idénticos a los de Rei Ayanami, ya sabes. Entonces, o sea, como que yo todo lo copiaba y lo trataba de volver otra cosa. Pero pues nunca pensé que eso se fuera a convertir en mi vida, ¿no? O sea, yo solo lo dibujaba por diversión. Y pues en mi caso, la problemática es que pues yo me gradué de arquitecta de la FES Acatlán, y pues obviamente cuando o sea, nunca dejé de lado como dibujar cositas kawaii y cosas así. Y pero pues yo estaba como muy entrada en mi trabajo ya de arquitecta, porque pues toda la sociedad, mis papás, o sea, todos me hicieron pensar que ese era un trabajo de verdad, ya sabes. O sea, jamás en la vida me pude imaginar que yo acabaría ilustrando o algo así, cuando finalmente pues yo me la pasaba viendo YouTubes de gente que hacía sus vlogs sobre ilustrar y así, y pues, no sé, yo solamente como que creo que lo negaba en ese entonces, porque pues creía que justo no era un trabajo de verdad, como me habían dicho todos. Y eventualmente, pues, dejé mi trabajo de verdad. Y no, o sea, esto también obviamente es un trabajo de verdad, pero sí, espero que me entiendan. Este, y entonces me empecé a involucrar con personas que dibujaban mucho y que tatuaban y así, y entonces llegué a un curso de dibujo, nada más como para retomar clases de dibujo que pues no estaba yo ya teniendo en mi trabajo ni nada así. Yo nada más dibujaba en AutoCAD, entonces ya me sentía bastante oxidada. Y en cuanto empecé a retomar estas clases de dibujo y así, pues me empezó a llamar también la atención un poco el tatuaje. Y pues tomé uno de esos pequeños cursos de tatuaje, que, o sea, lo recomiendo como solo un approach al tatuaje, pero no necesariamente como algo que realmente te va a enseñar a tatuar. Para eso sí se necesita pues ya mucha práctica, mucho dibujo y así, ¿no? Entonces justo cuando le platiqué yo a uno de mis amigos que sí tatúa, que quería aprender a tatuar, me dijo, ¿cómo crees? O sea, primero tienes que super pulir tu dibujo antes de poder tatuar a alguien. Y le dije, sí, estás completamente en lo cierto, entonces por eso vengo contigo, para que sea yo tu aprendiz, ¿no? Y ya él me dijo que estaba un poco loca, pero que ok, y entonces renuncié a mi trabajo de arquitecta, y esa fue como mi primer salto de aprendiz de tatuador. Y pues estuve ahí trabajando en el staff del estudio de tatuajes, y este chico lo que me ponía como muchos ejercicios para dibujar antes de que empezara a tatuar, ¿no? Y él me decía, lo que tienes que hacer, y bueno, que también ya había visto como en muchos de estos vlogs que veía yo en YouTube y así, es que muchas personas desarrollan su estilo pues copiando muchas otras cosas que les interesen y así, que les guste la gráfica, para de ahí empezar a ver tú qué es lo que quieres hacer con, pues, pues sí, formar tu estilo. Y a mí me gustaba mucho, pues bueno, todo lo kawaii y así, pero cuando empecé a leer un poco más como sobre tatuaje japonés y así, tatuaje tradicional, pues muchas cosas eran tomadas de la naturaleza y así, igual que el ukiyo-e, que pues son estos grabados japoneses que llevan existiendo miles de años, y es una técnica súper viejita, increíble.
y a mí me llamó muchísimo la atención y incluso también me puse como a grabar un poco de cosas y y entonces me gustaba mucho cómo reinterpretaban pues la naturaleza en estas imágenes y entonces de ahí yo empecé pues también a como abstraerlos y convertirlos en diseños pequeños para tatuaje que son como llamados flashes, que es como con lo que pues básicamente muestras tu trabajo y ya la gente decide si se lo quiere tatuar, aunque también hago diseños personalizados. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una imagen de Ohara Koson, que es igual un grabador japonés muy famoso. Y me gustaba mucho esa imagen de pajarito y entonces la quería yo traducir a tatuaje, entonces pues la convertí así y finalmente se desarrolló ese proyecto, a alguien le gustó y lo tatué y pues me encantó, ¿no? Entonces me gustó mucho tomar eso. Por ejemplo, aquí tengo otro ukiyo-e de un maestro que se llama Toyota, que también solamente tomé un fragmento del ukiyo-e y lo traduje como a un flash y ya después se lo tatué a una persona que le gustó. Y pues es bien padre que después se dan cuenta que, o sea, ya cuando van a la sesión les cuento así como de, pues fíjate que lo tomé de un grabado japonés y pues tiene 100 años de existir este grabado, entonces está padrísimo y así, ¿no? Entonces la gente también se empezó a involucrar con eso. Después también me gustan mucho los objetos tradicionales y los amuletos, porque me parecía muy padre que todo en Japón es como simbólico, ¿no? Estos son, por ejemplo, como el pajarito es una cosa que se llama netsuke, que la gente utilizaba en los kimonos, y pues lo hacían así justo con estas características kawaiis desde ese momento. O sea, justo se cree que lo kawaii se empezó a desarrollar desde estas abstracciones en los netsukes y así que le daban a los niños y que se ponían a jugar con ellos, cosas así. Y por ejemplo, también está esta muñequita tradicional que se llama kokeshi, y las kokeshis también cambian, son diferentes dependiendo de la región en la que las hacen, y me parecen súper lindas y muy kawaiis. Entonces también empecé como a traerlas para hacer flashes de tatuaje y a la gente también le gustaron y pues las empecé a dibujar y me gusta mucho como ponerles elementos en sus kimonitos y así. Como les contaba, también me gusta mucho tatuar amuletos porque me parecía muy padre que pudiera decirle a la gente así como de, mira, este es de la suerte, entonces si te lo llevas ya te va a acompañar la suerte o así, ¿no? O, por ejemplo, también son como muy famosos los darumas, porque la gente se los tatúa cuando quiere hacer un propósito en su vida y entonces como que siento que los acompaña y les da suerte en lograr ese propósito para poder dibujarle su otro ojito como en los darumas originales, pero pues ellos lo tienen muy personal en un tatuaje y me parece muy lindo. Y pues finalmente, pues todo está como tal muy influenciado por Sanrio y cositas así súper kawaii también que me gustan mucho, que la verdad al principio a mí me dio como mucho miedo hacer pues estos personajes, porque sí pensé que, o sea, que me iba a ver como muy, como que la gente no me iba a tomar en serio por dibujar Hello Kitties, ya sabes, porque me lo llegaron a decir, o sea, me pasó así como de que llegaban clientes al estudio de otro tatuador y me preguntaban, ¿y tú también tatúas? Y yo, sí, ¿y tú qué haces? Y yo, kawaii. Y me dicen, ¿qué es eso? Y yo, como Hello Kitty. Y me decían así como de, ¿qué? ¿La gente se tatúa Hello Kitties? Y yo así como de, ¿cómo? Pues claro, o sea, por supuesto, yo me tatuaría 40 Hello Kitties si me cupieran, ¿no? Entonces como que justo esas cosas te hacen pensar que pues que no estás haciendo algo serio, o sea, que la gente no te va a tomar en serio por dibujar las cosas kawaii. Y eso también, o sea, es uno de los puntos de la problemática. Pero pues no sé, yo me he dado cuenta que pues tatúo gente que hace cosas increíbles, y así, y que no necesariamente porque dibujen cosas kawaii, pues su trabajo no es valioso o no es artístico. Y bueno, la tecnología a mí me ha ayudado a publicar mi trabajo, como por ejemplo aquí en Instagram. Ahí me he dado a conocer
Ahí subo mis flashes y así la gente me escribe y me pregunta si siguen disponibles para ver si se los pueden tatuar. O muchas veces también los ven y se les ocurren otras ideas y me dicen, ay, oye, es que me gustaría que transformes a esta Hello Kitty, pero que tenga como rasgos de mi gatito. Entonces la disfrazo de su gatito, cosas así, ¿no? Y pues así, o sea, como que mi trabajo ha evolucionado en todas estas cosas que, que finalmente que también me han interesado a mí. Y es muy padre porque justo también me he dado cuenta que cada vez mi público hace o se dedica a cosas o está interesado en cosas que a mí me llaman mucho la atención. O sea, como que justo se convierten en otra persona que yo diría, wow, está padrísimo lo que hace, o está padrísimo lo que dibuja. Y es justo por esta misma cosa en común que tenemos, que es el anime, los videojuegos, y pues que finalmente les estoy tatuando todas estas cosas en las que ellos también están súper interesados y que les encanta. Ah, bueno, y como les decía, perdón, la tecnología me ha ayudado así como en las redes sociales, pues a divulgar mi trabajo. Y también tengo una tienda en línea que en esa es una tienda de Etsy, que esa más bien como que me ayuda a darme a conocer un poco más en el extranjero, que es lo que me he dado cuenta, como que eh, no diría yo que es como una estrategia, pero me ha gustado que, que en el extranjero me conocen mi trabajo también como de risografía y así de merch, por esta tienda. Entonces sí siento que también me ha funcionado esa parte. Y en cuanto a de dónde saco mis referencias y cosas así, estas son 3 páginas que me han funcionado muchísimo. Una es archive.org, que es esta que pueden ver aquí. En esta puedes buscar libros que se encuentran en internet y puedes ver ahí como si estuvieras leyendo el libro y lo puedes como pedir prestado por 1 hora. Y pues hay libros súper interesantes, como podrán ver ahí, tengo demasiados descargados, en los que pues veo muchos ukiyo-es y cosas así, porque tienen, o sea, por ejemplo, vean este libro de 1806 de Ogata Corin, pero o sea, tienen documentos súper interesantes y que son parte de museos que dan de alta ahí y que ustedes los pueden ver y revisar. Otro de las páginas que me ha servido mucho es esta de este museo. Es el Rijksmuseum, creo que está bueno, no les voy a decir porque me voy a equivocar y no me acuerdo dónde está. Y tienen también en su catálogo todas estas como fotos o imágenes que son a veces son partes del museo y otras no, pero las puedes descargar y las puedes ver en alta resolución. Y entonces a mí me parece súper padre porque de verdad, o sea, se alcanzan a ver las pinceladas, los bordados, he visto ahí millones de kimonos de los cuales me encanta ver como los patrones para repetirlos en mis tatuajes y cosas así. Y pues finalmente como para buscar más cosas de ukiyo-e, esta de ukiyo-e.org, en el que pues buscan ustedes así como, pueden buscar como por tema o por autor y así los ukiyo-es, y ahí les sale como muchos lugares donde pueden revisar la obra y unas como descripción de ella, lo cual me parece padrísimo. Y pues esas son 3 páginas que me han ayudado mucho a, en mi, pues en buscar todo esto. Y pues eso es todo lo que tengo en mi presentación. Espero que que les haya entendido. Y así. Claro que sí, muchas gracias. Por cierto, esta página de archive.org en efecto es muy útil, sobre todo porque además Muy útil. las cosas que salen ahí son de dominio público. Entonces, rienda suelta sobre todo con los documentos históricos, Sí, ilustraciones está súper interesante. del siglo XIX para atrás, exacto. Bueno, antes de pasar la ronda de preguntas,
quiero darle las gracias. Ya lo han mencionado ustedes por tratar este tema en cuanto que se trata de un asunto serio o que por lo menos nosotros buscamos hacer serio por parte de la academia. Me parece en ese sentido pertinente que Sara haya compartido su experiencia de cómo alguien puede menospreciar cierta estética por parecerle infantil, cuando precisamente con este tipo de eventos lo que queremos hacer es lo contrario, ¿no? Darle su lugar y su sentido y tratarlos como expresiones artísticas, como lo que son. Entonces, también tuvimos problemas, por ejemplo, porque cuando contábamos sobre la realización de esta mesa, muchos nos decían, oye, pero te van a querer cobrar, y nosotros decíamos, bueno, es que no es firma de autógrafos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un evento académico y que vengan conferencistas y los estamos tratando en calidad de expertos y conferencistas en el caso de la materia. Entonces, muchas gracias por su participación y vamos a comenzar primero en el orden en que ustedes fueron interviniendo. Quisiera preguntarle a Vega Beginsky, tu personaje de María en la noche de Walpurgis no es por decir que sea Yusu de Citrus, pero tiene muchísimo de Yusu de Citrus, ¿no? Entonces, ¿qué elementos retomas de ella y de este arquetipo de persona, por ejemplo, desinteresada, de Gyaru, para trasladarlo a un contexto diferente, como es el contexto un poco más mexicanizado de tu cómic? Y además de eso, bueno, hay otros temas como lo sobrenatural que comentábamos en una mesa pasada. Para los japoneses lo sobrenatural no es tan extraño, es muy fácil en sus historias que ocurran temas sobrenaturales y aquí es un choque completo con la razón de la ilustración que tenemos nosotros en Occidente. Y bueno, ya que estamos en eso de Yusu, por si no eran tantas cuestiones, pues también recuperar un poco quizá del Yuri, que no es que esté explícitamente lo más de lo más en la noche de Walpurgis, pero bueno, según muchos de tus lectores, ya es lo más canon. Entonces, ¿cómo tratarías esos tres temas? Lo de la caracterización de personajes estilo Gyaru como Yusu para el contexto mexicano, la temática Yuri en general y lo sobrenatural, trasladarlo también al contexto mexicano. Sí, bueno, eso que mencionas me lo preguntan mucho, ¿no? De que si mi cómic es género romance yuri, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho evadir, ¿no? Me gusta como que esa incógnita de solo leerlo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Claro que sí tiene cierta influencia porque pues igual en el anime, ¿no? Siempre como los animes de chicas mágicas, incluso si no es yuri, tienen el shoujo-ai, creo que se le dice, que es así como que esta vibra, ¿no? Nunca menciona nada, pero ahí está presente, se siente la tensión, ¿no? Y por ejemplo, María sí está muy inspirada en Yuzu de Citrus, yo ya le había dicho varias veces de que de ahí me inspiré en general, pero en sí María yo la tengo como estilo de gal, ¿no? Es una gal, más mexicanizada, no me gusta decir que es como medio waxical, ¿no? Ella. Entonces, pues tiene esto, ¿no? Que es la chica esa que es como que muy femenina, le gusta estar a la moda, muy extrovertida, ¿no? Sí, se parece mucho en ese sentido como a este anime que se medio nuevo, ¿cómo se llama? El de Sonovisquedor. Sí, ella se parece mucho a este arquetipo, ¿no? De la gal, como Marin, ¿no? Claro que siempre las gal se ponen pues mucho en la cultura japonesa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con la cultura y todo. Y pues yo la tuve que como que reinterpretar un poco ese sentido. Y así, ahí están mis dos protagonistas del cómic. María es la de la derecha, la güerita. Y como digo, yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es, y como yo vivo en el norte, ¿no? En México del norte,
ahí tenemos mucho, es muy común hablar como con frases en inglés, ¿no? De que puedes decir algo como, no sé, como cualquier cosa, como el ok, ¿no? Clásico, ¿no? Los incorporas en tu lenguaje, ¿no? De que decir freelance y todos estos, decir oh my god, ¿no? Estas frases que son como que muy son de Estados Unidos, pero que las incorporamos para acá. Y a mí me gusta mucho que María fuera de ese estilo, ¿no? De que tuviera como que estas raíces de que es estilito gal, pero que tiene como que está medio cultura mexicana combinada con gringa y esa mezcla medio rara, pero que me gusta a mí mucho manejarla con ella y siento que como que le da mucha personalidad y veo que a la gente le gusta mucho esto de ella, ¿no? Es como que hace que se sienta diferente y no como que una copia, ¿no? Entonces, sí, y el cómo incorporo como el tema del Yuri para un público más mexicano, es curioso porque yo quería que fuera como que muy sutil, ¿no? Y a mí me gusta, no me gusta que como que te avientan a la cara, ¿no? A mí me gusta como que se vaya construyendo y vas como que vas ahí conectando los puntos y te das cuenta de que ese es el camino, ¿no? Que debe tomar, ¿no? Entonces, yo desde el inicio pues sí tenía como que la intención de que tuviera como que esta vibra Chuyo ahí y me gustó mucho que desde el inicio, desde que inicié el cómic, antes de Webtoon y todo, la gente ya me comentaba, oye, pero ¿qué son ellos? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde va esta historia? ¿No? Entonces a mí me gusta mucho eso de pues sorprenderlos, ¿no? De que es de magia, tiene brujas, tiene cosas tenebrosas, pero también tiene mucho de slice of life, tiene mucho romance, tiene muchos ámbitos de un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, como que incluso a gente que no le gusta, ¿no? El género de Yuri, incluso a gente que no le gusta tanto el género de la magia o así, le llega a interesar, ¿no? Me han dicho de que, oye, pues más allá de que si el chip es real o más allá de todo eso, el tema que manejas, ¿no? O sea, la brujería, se me hace muy interesante y así. Y porque a mí me gusta mucho meter estos datos reales, ¿no? A mí me gusta mucho, cuando empecé el cómic, yo investigué mucho acerca de cómo es la brujería la que se usa en la vida real, ¿no? De cómo son las brujas reales y todo así, ¿no? Estos amarres, los hechizos y todo eso, ¿no? Y los reincorporé a mi cómic, claro que les doy un giro, ¿no? Lo meto dentro de mi lore, ¿no? Yo lo manejo, le agrego cosas, le quito cosas, pero en sí hay una base sólida que está basada en historia real, ¿no? Entonces, me gusta como que María, de hecho María es como la protagonista, en sí las dos son protagonistas, pero ella es como la que inicia con la historia y ella viene siendo como el espectador, ¿no? O sea, ella cómo va descubriendo el mundo de la magia, cómo descubre a Dina, ¿no? Que es la bruja, ¿no? Su amiga bruja. Ella va descubriéndolo junto con el lector. Entonces, por eso yo siento que hay veces que la gente se siente muy unido junto con Mariano, le sienten cariño porque pues los dos iniciaron el mismo viaje, ¿no? Es como estilito el viaje del héroe, ¿no? De que María es como el clásico de nosotros, de que ve sus series de Netflix, de Harry Potter, lo que sea, o cosas así, y de repente llega alguien que te dice, oye, no, pues es que es diferente, ¿no? Este es mi mundo fantástico y te invito a entrar, ¿no? Entonces, no solo invita a María, también invita al espectador junto con ella, ¿no? Ok, muchas gracias. Y podíamos ver también ilustraciones. Muchas gracias y continuamos con Ana. Déjenme también poner aquí ilustración y ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle a Saraley, porque ya vemos y puede ver el público también las ilustraciones que realizas. Aquí está, por ejemplo, Sailor Moon, más arriba estaba Yor,
Pero también, por ejemplo, Estela de Club Wings, un poco más abajo otro tipo de animación occidental. Entonces me gustaría preguntar, respecto a las influencias, ¿cuál es la diferencia entre la animación japonesa, la inspiración japonesa y la que procede de otras partes del orbe? ¿Cuáles son, pues sí, cuáles son las principales diferencias? ¿Por qué decantarse por una? ¿Por qué por otra? Y en qué momentos sí, una es más importante para pensar, para repensar, para recrear, para utilizar que otras? ¿Por qué uno se decanta por cada cual? Es un poco curiosa la pregunta porque justo, digo, ahorita viendo como la producción de los dos compañeros ponentes que están por acá, justo como que yo estoy como en un limbo todavía más ajeno al anime y mucha gente me lo menciona y en muchas ocasiones sí me han llegado como esas cosas porque no es completamente realismo, pero tampoco soy completamente anime, entonces mucha gente es como, no sé qué eres, pero me gusta. Y de hecho como que en muchas ocasiones sí, yo que me dedico como a la ilustración y ya vendo esto, sí como que muchos clientes ha sido como de, es que justo estás como en ese limbo, ¿no? Y creo que en mi caso particular siento que no, o sea, por ejemplo, algunos cartoons que me llegaron a influenciar mucho son cartoons que se inspiraban mucho en el anime, ¿no? O sea, por ejemplo, Los Jóvenes Titanes. Yo me acuerdo que me encantaba la estética de Los Jóvenes Titanes porque no era como tan estilizada. A mí como que la verdad no soy muy fan de la estilización, digo, la aprecio, pero no es algo que a mí me llene. Y por ejemplo, ver o Avatar me llamaba la atención, ¿no? Nunca lo pude ver en su momento, pero era como, tiene un algo diferente que se asemeja a Sakura y a Pokémon. No sé qué sea eso, pero me agrada. Entonces, como que yo siempre me influencié un poquito más por esta estructura un poco más realista, pero la estilización ya en la parte, por ejemplo, de los ojos, ¿no? En la parte del glitter, por ejemplo, algo que a mí me inspira mucho son las chicas mágicas, así como en todos los géneros, tanto en el justo como japonés, Tokyo Meow Meow, Sailor Moon, y ya cómo lo adaptaron, por ejemplo, aquí en Occidente, ¿no? El Club Wings, ¿no? Witch, que son como también algo como chicas mágicas. Entonces, en ese sentido, creo que a mí fue mucho como por la temática y bueno, uno de los animes que me inspira mucho es Rosen Maiden. Entonces, como que yo soy mucho de irme por ese lado, pero fue justo porque creo que es a lo que más me llega a aproximar, lo que más me llamó a mí la atención. Y retomando un poquito lo que comentaba Saraichi acerca de los estilos, ¿no? Creo que justo para mí fue eso, como todas estas cosas que me gustan, voy a mezclarlas en un punto donde no esté como en el valle inquietante extraño, pero tampoco se despegue de lo que estoy buscando, ¿no? De esta influencia como anime, de esta influencia más realista, porque digo, al final sí estoy de historia del arte es justo porque también me gustaba mucho la pintura tradicional, me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el rococó, Fragonard, me encanta. Entonces es algo que yo como que he tratado de mezclar. Ahora, visualmente creo que para la gente se asocian más mis dibujos con lo que sería justamente el anime por las proporciones. Cartoon, por ejemplo, al menos la manera en la que yo la percibo, tanto como historiadora como ilustradora, creo que es una cuestión más de estilización, ¿no? Digo, dependerá del anime, tenemos ejemplos como lo que sería One Piece, ¿no? Que juegan muchísimo con las formas, con las siluetas, etcétera. Pero la mayoría de los animes sí como que tratan de conservar un poquito la estilización solo en el área del rostro, en el área del cabello. Lo demás ya es un poco más apegado, una simplificación un poco más cercana a la realidad. Y el cartoon es mucho de experimentar con formas, con siluetas, con lo más sencillo, con lo más simplificado de la realidad. Entonces, en ese sentido es como yo justamente asocio como estas influencias a lo que yo produzco, ¿no? Pero justo por mi gusto, por la pintura tradicional, es que como que trato de mezclarlo y tratar de no llegar al valle inquietante, que es mi mayor miedo. Entonces, como que estoy como en ese sentido moviéndome por ahí. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para Saraichi, que ya tocamos la parte de la estética respecto a las influencias de anime en los ilustradores. Entonces, aprovechando también que ya nos compartiste un poco de tu trabajo y también en este momento voy a compartir pantalla. Aquí está. Pues me gustaría hablar además de los temas, porque el anime como esfera, como fenómeno cultural, no solo se remite a ciertas estéticas, sino también a motivos, a discursos. Por ejemplo, el uso recurrente de tales figuras representa algo más allá de la figura en sí misma. Y me agrada mucho, por ejemplo, que en tu trabajo están los gatos y los gatos y los gatos y los gatos.
Y eso es parte uno que, por ejemplo, quizá no generaciones atrás, pero hoy en día nuestras generaciones sí lo pueden asociar con lo japonés. Un dibujo de un gato, ya nos habías mostrado también las muñecas. Y entonces, ¿qué papel juega no tanto, por ejemplo, cuando un ilustrador se enfoca en lugar de en la estética, sino en los motivos y trasladar al campo mexicano? Por ejemplo, Yakult, pero con Pokémon. Entonces, hacer esa parte de la hibridación cultural. Y por supuesto, también aprovechando la intervención que hiciste, me gustaría preguntarte, y también esta es una pregunta de nuestro público, ¿de qué manera crees que influiría el capitalismo en la creatividad, en la ilustración oriental? Y lo digo sobre todo por este tema de que ya volveremos a tocar, porque es otra pregunta que he hecho al público, de lo infantil y, y de la ilustración y de cómo se toma y qué sí se vende y qué no. Y además, ya que estamos en esto, en las carreras de verdad, entre comillas, y en las que no son de verdad, todo con muchas, muchas comillas y pincitas. Pero bueno, por ahí van las preguntas. Bueno, en la cuestión de los gatitos, sí, sí, definitivamente una de las cosas que empecé a tatuar mucho fueron gatitos de la suerte, como Maneki Neko, porque me gusta mucho, pues me gustaba mucho esa parte del amuleto de la suerte, incluso cuando empecé me tatué yo uno a mí misma, como este gatito de la suerte. Y bueno, también eventualmente adopté unos gatos en la pandemia, entonces también se convirtieron en mis musas. Y eso también ha dado pie a que todo se convierta en muchos gatitos en mi Instagram, pero sí, o sea, definitivamente la primera influencia fue por este motivo japonés de la suerte y que son criaturas que pues son especiales también en Japón y en general en Asia son criaturas muy mágicas y y pues sí, ha sido también parte de como un símbolo que se ha repetido mucho en mis tatuajes. Eh, en el caso de que los mexicanizamos, en mi caso siento que no lo he explotado lo suficiente, a lo mejor como que la verdad me ha dado como un poco de quizás de miedo de atreverme, de mexicanizarlos, a lo mejor justo porque siento que a lo mejor se va a deformar esta idea del kawaii, pero pues no, finalmente también he visto trabajo de muchos otros compañeros que sí han logrado fusionar esta idea kawaii con lo mexicano y me parece muy padre porque es como otra identidad del anime en sí, o sea, está muy padre. Me gusta mucho que adoptemos esas cosas y a mí también me gustaría en algún futuro quizás influenciarme un poco más por algunas de esas cosas. O por ejemplo, que incluso ya en, o sea, en todos lados ya conocen el Cubone así de Pokémon hecho calaverita de azúcar, ya sabes, está padrísimo eso. Entonces, como todas esas cosas que podemos explotar de nuestra cultura y hacerlas, combinarlas con anime, está muy padre. Y en cuanto al capitalismo y así, pues siento que la verdad es que el capitalismo le ha ayudado finalmente al anime y al manga y así a explotar, porque estaba como leyendo muchos artículos antes de este coloquio como para informarme un poco más sobre cómo evolucionó justo la lectura del manga y la lectura y el ver el anime. Y pues estaba viendo que, o sea, y finalmente me identifiqué con todas estas historias que yo no me había dado cuenta, en el que pues en el manga empezaron a justo a meter personajes femeninos, que era algo que en los cómics gringos no se veía y que eran narrativas que no existían en el mundo y el manga los empezó a impulsar por meter a pues todas estas superheroínas y Sailor Moon y todo eso. Y pues también la forma en que en Estados Unidos explotó el anime de Akira, que estaba tratando justo temas serios con caricatura, que fue lo que dijeron así como de, wow, ¿qué está pasando? O sea, esto es para adultos, no es un tema para niños y me lo están mostrando con caricaturas.
Y en el mismo caso, o sea, los videojuegos también tienen mucho que ver, porque estaba leyendo también que la gente que tiene más influencia por los videojuegos, es mucho más fácil que se acerquen a leer manga por la forma en la que está contado todo de manera secuencial, que son imágenes con texto, que finalmente al principio, cuando tú empiezas a leer un cómic, yo no me acordaba, pero pues sí, la verdad es que lo aprendes a leer porque no estás acostumbrado a leer texto con imágenes, pero finalmente las redes sociales, el TikTok, que son puras imágenes con texto, y los videojuegos han sido las cosas que también acercan mucho a la gente a leer estos nuevos, o sea, bueno, no nuevos, pero formatos a los que no estaban acostumbrados a leer. Y entonces sí creo que va de la mano que pues el capitalismo ha apoyado mucho la explosión del manga y el anime, pues ya en este lado del charco. O sea, me parece muy impresionante también como eh, el fandom compra cualquier cosa y hacemos cualquier cosa por tener la figurilla, no sé qué, y pues creo que también es parte de la identidad de los otakus como nosotros, el ser parte del capitalismo como tal. Sí. No sé si respondí las preguntas. Sí, sí, muchas gracias. Y mientras nos estaban haciendo preguntas también en el chat los espectadores, perdón, esta va para los tres y es, se ha tomado lo infantil como juicio de valor para decir que algo no es serio, que es algo que hemos comentado en esta mesa. ¿Por qué seguir llamando infantil a la animación? Y ahora sí, la pregunta para ustedes, ¿cuál sería la vía para desmitificar esta relación que se cree entre lo infantil y la animación? Ya que estamos contigo primero, Sara. Pues definitivamente creo que este tipo de eventos que están realizando ahorita va a ayudar mucho a desmitificar esa situación, porque pues lo único que podemos hacer es contarles historias a los demás de, oye, fíjate que existe una historia que vi en internet, así no necesariamente un anime, que se trataba de esto y esto y esto, y ya que te pregunten así de, sí, ¿qué es? Y tú les dices, pues eso es un anime, pero ¿cómo? Eso es toda una historia seria que no se trata de nada o sea, de cosas infantiles. O sea, creo que finalmente es nada más educar a las personas y que conozcan historias que no son necesariamente infantiles y, y pues llamar quizás a todo como animación y así para no darle este término de caricatura y que crean que es algo infantil. Quizás también debamos adoptar otros términos para llamar al trabajo así. Bueno, yo nunca digo que estoy haciendo caricaturas, pero, pero sí, quizás es eso, no sé. Sí, gracias. Sí, al final del día sí hay una especie de estigma. Por ejemplo, bueno, yo como historiador lo podría identificar en las décadas en que la televisión pública mexicana satanizó al anime y sí existe una especie de estigma, también por la creencia de que como las primeras animaciones que vieron las generaciones pasadas tenían temática infantil, bueno, muchos se quedan con la idea de lo que ocurrió en el pasado y no de cómo esto es una cosa muy grande en términos de diversidad y en términos de evolución o de desarrollo, mejor dicho, que ha tenido a lo largo del tiempo. Ana. Justo yo iba a mencionar que, digo, yo utilicé la palabra infantilización, ¿no? Pero al menos como de mi parte, y que creo que de la mayoría aquí, para hacer hincapié en que creo que lo infantil no es algo automáticamente negativo, ¿no? O sea, al final es simplemente un producto hecho para un público muy en específico. Y al final el anime es el medio, ¿no? O sea, no es, o sea, el anime es el medio de contar la historia, acompañado de estas imágenes, acompañado de lo visual. Entonces, si bien este tipo de eventos también ayudan a que más gente se los tome seriamente poco a poco, creo que también justo son las narrativas que ofrecen las nuevas animaciones, ¿no? Y justo, o sea, creo que al menos de mi experiencia, ¿no? Lo que mis papás recuerdan de anime son Pokémon. Entonces, obviamente, si yo voy con mis papás y mira Pokémon, pero no lo viste en tu infancia, pues va a ser como de, ok, ¿sabes? Como no va a tener esto, pero creo que cada vez hay más propuestas, cada vez más interesantes,
y no nada más en el sentido, o sea, para un público adulto, pero que no nada más involucra, porque también había un poquito este problema, ¿no? Que a veces el contenido adulto para anime o se asociaba como con contenido más 18, como ya de índole sexual, o también se asociaba como con sangre, ¿no? Eran los dos, público adulto involucraba eso, pero no necesariamente. Creo que últimamente hay más historias que cuentan otras temáticas que no caen necesariamente en esto, y que esto también impulsa y ayuda a que más personas empiecen a ver que justamente es el medio en el que se entrega la historia, ¿no? No necesariamente es automáticamente caricatura o animación o dibujito igual a solamente para mi hijo, ¿no? Creo que también yo puedo aproximarme a esto. Muchas gracias. Por último, Vega. Sí, bueno, también obviamente me pasó lo mismo, eso de que yo veía caricaturas y llevaba de repente, no sé, Dragon Ball o algo así, y pues yo me quedaba así como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es súper diferente, ¿no? De estar viendo, no sé, Bob Esponja y de repente ves acá peleas, sangre, así, es como que se te hacía, era como un mundo de diferencia, y obviamente llegaba después mi abuelita y decía, oye, no hagas eso, es del diablo. Era todo el pánico satánico que empezó en aquel entonces, que decían de que Pokémon, todo eso, no dejas de verlo, no dejas de dejar a tus hijos ver eso, que lo que significaba bola de mono, quién sabe qué tanta cosa. Y a mí se me hacía muy extraño, porque pues obviamente digo, pues son simplemente historias, y como que la gente no podía entender el que una caricatura puede ser más, ¿no? O sea, como que estamos muy culturalizados aquí de que caricaturas solo es para niños y ya, ¿no? Y no solo digo México, o sea, digo en general toda América, porque, por ejemplo, ahí tienes los Oscars, ¿no? De que la animación, ellos decían, en este hubo mucha crítica porque hablaban acerca de que los filmes, animados que son los mejores para nuestros niños y quién sabe qué tanta cosa, y como que todos se ofendían de que la animación no es simplemente para público infantil, puede arraigar de cualquier rango de edad, ¿no? Y cualquier tema, y ahí tenemos cientos de ejemplos de eh, animación que es súper para adulto, ¿no? De que Akira, claro, Love, Death and Robots, ya yéndose más allá del anime, ¿no? O sea, hay un gran rango eh, de cine y de anime, de caricatura, que arraiga cualquier tipo de tema. Y por lo mismo, yo siento que como que eso asusta a la gente, ¿no? Como que asusta el que algo que era muy seguro de que pues ponle a tu hijo nomás una caricatura y listo. Ahora tienes que estar checando qué es esa caricatura, ¿no? O sea, porque capaz si, no sé, una vez, por ejemplo, mis papás me pusieron Animatrix y no sabían qué era, ¿no? Y por suerte me la quitaron antes de que viera todo lo demás, pero si era como que no está, falta de educación en cuanto a eso, ¿no? De que la animación puede ir, simplemente es un medio, ¿no? La historia puede abarcar de cualquier cosa. Entonces yo creo que sí está muy padre esto de que ahorita siento que ya se entiende más. Los mismos animadores se han encargado incluso eh, de dar a entender el mensaje de que la animación no es simplemente para público infantil, sino que se puede abarcar desde muchos tipos de historias. E incluso si una va para el público infantil, no tiene que ser completamente así, quedarse ahí, puede evolucionar. Entonces, pues me gusta esto, que se esté culturalizando más, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es específica para Sara Orozco y es, ¿cómo tomaron tus padres cuando supieron que te querías dedicar a tatuar y si has tenido complicaciones por ser mujer? Y aprovecho para que también respondas una que es para todos, que es, ¿cuál es su opinión como ilustradores el caso de las inteligencias artificiales en esta industria? Bueno, mis papás
pues al principio todo fue como muy secreto de mi parte. Obviamente no sabían que había ido a un curso de tatuaje y así. Eventualmente creo que ya les empecé a contar así como de, estoy en un curso de tatuaje y así. Pero pues nunca pensaron que fuera a volverme tatuadora, ¿no? Y ya cuando vieron que renuncié, pues mi mamá, yo creo que sí, o sea, no me dijo nada, pero creía que era una fase. Y todo el tiempo me estaba mandando vacantes de arquitectura, así de, mira, me encontré este trabajo en internet, o mira, me encontré esto, y así todo el tiempo me estaba mandando eso. Y mi papá, pues siento que no lo tomó tan mal, siento que más bien fue como parte de, o sea, como que la familia en general, que se quedó así como de, Dios mío, tenías una carrera y te convertiste en carcelera. O sea, y yo así como de, sí, la verdad es que sí, voy a tatuar en la cárcel que Sakura, ya sabes. Y entonces fue así como de, ok. Y pues nada, siento que ahorita todavía hay muchos de mis familiares que como que no lo entienden, o sea, como que no se imaginan un lugar en donde trabajen tatuadores o así, como que sigo, insisto en esto del trabajo de verdad, y me preguntan cosas así como de, pero ¿por qué no vas a ir a la comida? ¿No puedes cancelar ese trabajo? Y yo así como de, no, es una cita de tatuaje, así de, no funciona así. O por ejemplo, pues también mis horarios, pues no empatan con las comidas familiares, porque a mí me gusta trabajar los fines de semana, que a la gente muchas veces que trabaja en sus trabajos de verdad, están de lunes a viernes, entonces prefieren tatuarse en fin de semana, entonces a mí me gusta tatuarlos igual en fin de semana. Y pues bueno, esas han sido como complicaciones de que la gente con la que vivo no ha entendido algunas cosas de mi trabajo, pero pues finalmente se han dado cuenta que al parecer no voy a desistir y voy a seguir haciendo esto mucho tiempo porque me encanta. Sí he tenido problemas por ser mujer, sobre todo, pues se dan muchas situaciones en las que un hombre te puede acosar en tu sesión. Entonces, entre eso y que también creen que las mujeres no podemos dibujar cosas o algo así, entonces eso se ha presentado. Y sobre todo también siento que hay algunos pensamientos del tatuaje en México que también no se han dado cuenta que el tatuaje también es muy diverso y que, pues, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que tatúan viñetas y cosas así, entonces, o sea, es como si llegaras con ese tatuador que hace viñetas y llegas y le dices, oye, ¿me puedes hacer un escudo del Pumas? Y es como de, dude, pero yo tatúo viñetas. Entonces, esa también ha sido como una problemática, el que yo tatúe kawaii, porque muchas veces, sobre todo con los hombres, luego me dicen así como de, ay, es que está muy femenino tu trabajo, y es como de, lo kawaii no es femenino o masculino, pero ok, quizás solamente no has estado demasiado en contacto con estas situaciones. Y justo lo que les comentaba de que entre más kawaii hago las cosas, el público se va transformando y voy recibiendo público que es muy como yo y muy kawaii. Entonces ahí llegan los hombres kawaii que obviamente se van a querer tatuar cosas que no me van a decir, está femenino, sino solamente me van a decir, please ponle más flores de Sakura, y eso está increíble. Esa ha sido la relación que he tenido con los hombres en el tatuaje. Entre más kawaii hago, hombres más decentes me toca tatuar. Y la verdad, sobre la inteligencia artificial en anime y así, no estoy muy informada. No puedo decir muchas cosas. Creo que a lo que más puedo mencionar, que no sé si se acerca, pero que me ha impresionado mucho, ha sido la realidad virtual que se está dando, pues también con estas cosas de anime y así, en los que, no sé, he visto gente que hace streamings y se disfraza, bueno, no se disfraza, sino se convierte en un personaje de anime gracias a la realidad virtual, y presentan todo su streaming en un lugar en el que está todo así como súper kawaii y haciendo cosas así como bailecitos K-pop y cosas así. Y me parece muy interesante cómo está escalando eso, y está impresionante la realidad virtual en esto. No sé mucho sobre la inteligencia artificial, la verdad. Eso es lo que tengo que decir. Ok, entonces, Ana, bueno, para esto quiero decir también, es cierto que la imagen que ustedes ven atrás es producto de una inteligencia artificial.
en realidad en nuestra batalla como coloquio por manejar nuestros recursos, el Banco Nacional del Comité, que tiene escasos fondos. Pero bueno, ¿cómo lo toman ustedes? Porque hay personas, por ejemplo, que están peleadas, hay otras ilustradores que incluso lo usan como propia inspiración. Y en cuándo separar como la película de Yo Robot, ¿no? Ya saliéndose un poco del anime, pero puede hacer una inteligencia, una obra de arte. ¿Qué le imprimen a ustedes que lo hace, que nosotros reconocemos en efecto, porque estamos celebrando esta mesa, que una obra por un ser humano tiene calidad, sobre todo en la irrupción esta, que es casi como un balde de agua fría a nuestra realidad de las inteligencias artificiales? Ok. Procuraré ser muy breve porque de ese tema sí te podría sacar toda otra mesa. Pero de la inteligencia artificial es algo que no es nuevo, pero que se ha popularizado últimamente. Y creo que se ha popularizado por dos razones. Una, porque se le dio acceso a la gente. Entonces, de una u otra manera democratizaron esta parte, ¿no? Porque tú antes tenías que pagarle a un ilustrador y la verdad es que no es barato. Entonces, el hecho de que ya una gente pueda poner un prompt, es decir, una serie de palabras y la inteligencia artificial te dé ahí como visualmente lo que estás tú tratando de procesar de tu mente o similar, a mucha gente le ha impresionado, ¿no? Entonces está como todo este discurso de ya los ilustradores no sirven, ¿no? Ya los pintores, ya muerta la pintura, muerta la ilustración. Y está, por otra parte, la problemática que existe al momento de que una inteligencia artificial pues crea estas imágenes, ¿no? En resumen, básicamente las inteligencias artificiales tienen una base de imágenes con las cuales trabajan. En muchas ocasiones, esa base de imágenes obviamente tiene ilustraciones y dibujos de otras personas, de otros artistas, porque a partir de estos aprendes, como si yo aprendo a dibujar, me baso de otras imágenes para poder aprender. La cuestión aquí, y que es algo por lo que ahorita la industria, sobre todo del concept art y del arte de ilustración en general, sobre todo estadounidense, ha estado un poco peleando, es porque se ha descubierto que en esa base de datos hay muchas ilustraciones de artistas que nunca se dieron este permiso, ¿no? Para que estas empresas, para que esa inteligencia artificial la pueda utilizar. Entonces, más allá de si es arte o no, creo que ahí tendría que ver si va a ser una discusión que va a dar para mucho en un futuro, ¿no? Pero también hay algunos cuestionamientos éticos que son bastante interesantes, que están surgiendo por parte de los mismos ilustradores, de pues es que yo no te sé mi imagen y tú como empresa hay algunas que cobran, ¿no? Por el uso de esto. Entonces, ¿hasta qué punto es válido? ¿No? Ya ha habido casos de justamente de streamers, VTubers se llaman, justo estas personas que tienen como el personaje anime y se mueven y hablan y hacen streaming, en las que ha habido gente que pues, están realizando su dibujo en stream, le tomas una captura de pantalla, ¡pum!, lo pones en tu inteligencia artificial y la inteligencia artificial termina el dibujo antes que el ilustrador que lo estaba haciendo originalmente, ¿no? Entonces es todo un problema que hay. Yo lo que siento es que, en mi opinión personal, ya no se va a poder quitar, ya está aquí la inteligencia artificial. Creo que como artistas, ilustradores, creo que lo que podemos hacer hoy en día en lo que se termina de regular todo esto, se hablan de estas cuestiones de copyright o similar, es aprender a utilizarla, porque al final es una herramienta. Me recuerda un poquito cuando salió un poquito la fotografía, ¿no? O sea, el alarme de que no, ya la pintura murió o similar. Creo que aquí sería bueno que como ilustradores o como artistas nos preguntáramos qué puedo hacer yo que la inteligencia artificial no pueda hacer, ¿no? ¿Qué puedo ofrecerle yo al espectador que esta inteligencia artificial que hace pinturas increíbles o similar no pueda hacer en este momento? Y más que nada para mí es una herramienta, es una muy buena herramienta, pero pues más allá de esto sí hay muchos cuestionamientos que justo están surgiendo, que justo deberían de hablarse, porque es algo que si bien no es nuevo, se ha popularizado y pues habría que ver qué ocurre, ¿no? Con este tema, esa es mi opinión. Muchas gracias. Vega, por favor. Bueno, con la IA sí he tenido muchas discusiones de esto con otros compañeros artistas. Al final todos concordamos en eso de que es una herramienta. En general, creo el problema que yo veo más con la IA es de la gente que se hace pasar por artista usándola. Ya ha tocado, o sea, yo sí considero que lo que sale de la IA es arte, ¿no? O sea, pero el que lo crea no es un artista, ¿no? Entonces, como dicen, la IA tiene una base de datos y por lo mismo saca, es como un collage, ¿no? Es como un Frankenstein sacado de muchas imágenes y
por eso a veces se ve tan feo y a veces se ve tan chido. Es como lanzar un dado, ¿no? Pero sí, como digo, es una herramienta básicamente que yo creo que es como todos los artistas debemos de verla, no tanto temerla. Porque, por ejemplo, yo cuando hago mis ilustraciones, yo pues me meto a Pinterest, ahí saco inspiración, saco varias imágenes para tener ahí como base y empiezo yo con mi dibujo. Entonces, pues es lo mismo que si usaba mejor una IA y ahí puedo, me ahorra más tiempo, ¿no? De estar buscando, simplemente yo poner lo que estoy buscando y me crea una composición rápida que yo puedo utilizar como base, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que no creo que se vaya a ir muy pronto, ¿no? De que la gente esté vuelta loca con la IA, de que los artistas van a morir y eso, pero tampoco creo que van a matar a los artistas, porque en sí ya me ha tocado ver mucho de clientes y así, de que como que aprecian más el trabajo pues hecho a mano, ¿no? Por un artista. Sí, no tanto de que puedo tener mi imagen así inmediatamente a ver el proceso, ¿no? De cómo lo hace con amor, ¿no? Con cariño el artista. Y por lo mismo, yo siento que el problema ahí son los que se hacen pasar por artistas, pero que simplemente están usando una IA, ¿no? Ya ha habido muchos casos en que hay mucha gente que intenta, como estilo cacería de brujas, ¿no? Intentando encontrar a estas personas para sacarlos, ¿no? Y decir de que ese no es arte tuyo, eso lo sacaste de una IA y así. Y en general, ahorita la IA sí ha evolucionado mucho, pero yo siento que todavía no está tan hasta el punto que no sea tan identificable. Por ejemplo, siento que está muy buena para el concept art, ¿no? Ahí sí creo que está súper padre y siento que ahí sí es como que, ok, tal vez los artistas del arte conceptual sí como que pueden tenerle un poco más de miedo en ese sentido porque ya una empresa más grande no ve tanto la necesidad de contratar a un artista conceptual si ya tiene una máquina que lo hace rápido, ¿no? Pero lo que viene siendo ya más como de ilustración, ¿no? Para cómic, como todo ese estilo, yo siento que ahí no hay tanto como temor de que te va a quitar el trabajo o así. Y sobre todo porque al menos lo que yo he visto con la IA es de que las imágenes que crea, casi siempre es muy identificable cuando es una IA, sobre todo en las manos, ¿no? Las manos siempre les quedan bien feas, pero es fácil como artista identificarlo, pero no como espectador, ¿sí? Entonces, ahí es donde sí es muy fácil engañar a la persona común, ¿no? De que si soy artista o si no soy. Pero como yo digo, yo creo que no hay tanto que temerles. Igual está chido como que intentar crear arte distinto, ¿no? Es como decían ahorita de la fotografía que pensaban que iba a matar a la pintura, pero pues no hizo nada de eso. Al final la pintura se reinventa, ¿no? Se crean otros estilos, se crean otras ramas, ¿no? Entonces yo pienso que eso va a pasar lo mismo ahora, ¿no? Ahorita la IA está muy potente, pero pues lo que va a hacer es que los artistas evolucionen, ¿no? O sea, ahorita está como que creando muchas imágenes, crear imágenes medio, las que crea de animes en medio ese estilo genérico, ¿no? De anime que ves de, así como que spin-off y así, ¿no? Pero tal vez va a hacer que el artista tenga que hacer un estilo más estilizado, tenga que combinar con más colores, con más de esto, ¿no? Entonces, al final del punto, yo creo que va a ser que los artistas vayan creando más un estilo muy propio, el cual que incluso si alguien más recrea con una IA, ¿no? Se identifica que es el arte de ese artista, ¿no? Porque dice, oh, pues es que esos son los ojos de esta persona, ¿no? Él hace así los ojos y aunque lo hizo alguien más con una idea, tú sabes que está influenciado en el trabajo de este artista, ¿no? Entonces, a mí me gusta más en el sentido de que digo, ok, pues hay que dejarlo eso más de lado y usarlo como herramienta, porque al final del día eso es y sí es muy bueno para ahorrar tiempo y pues para ayudar. Ok, muchas gracias. En el chat también, además de preguntas, hay muchos comentarios de Roberto Arteaga,
Este nombre está escrito en escritura japonesa, Ari, y también Eric Diego, por ejemplo, concuerda contigo en el hecho de que la IA sirve en cuanto que acorta procesos, más bien. Y bueno, yo quiero darles las gracias para cerrar esta mesa, que en términos de participación del público ha sido una de las primeras, una de las más participativas, mejor dicho. Y bueno, a propósito de las últimas preguntas que trajo el público, les quiero recordar que el sábado a la 1:30 va a haber una mesa sobre anime y cyberpunk. Se llama La construcción del ciudadano futuro, para que le echen ojo tanto los que nos están viendo como los ilustradores que están participando aquí. Bueno, fue un honor moderar esta mesa de improviso. Le mandamos un saludo a Luis, que comenzó con nosotros. Y me encantó mucho que vinieran en calidad, repito, así como dice Sara, los trabajos de verdad, ¿no? El coloquio de verdad, ¿cuál es? En ese sentido, ¿cuál puede ser el coloquio de verdad? Si muchas personas pensaban que, bueno, te mandamos con nuestra secretaria para que veas y no, es que no estamos haciendo una convención de anime, estamos haciendo un coloquio de personas que vengan en calidad de expertos, ¿no? Para traer su visión a la academia. Entonces, nuestros más sinceros agradecimientos, así como también agradecimos y mandamos un aplauso virtual a la mesa de escritores que tuvimos hace algunas horas, a ustedes también. Y bueno, repito, para cerrar, me encantó que aquí queda de manifiesto lo que algunos autores sobre el anime, un poco más enfocado a los estudios socioculturales, han hablado, y es que cuando nosotros recibimos un anime como espectadores, que somos los 4, pienso yo, desde México, lo hacemos de una manera traducida, lo hacemos a través de doblaje o a través de subtítulos, vemos con qué cosas nos quedamos, con qué cosas no, cuáles sí nos gustan, cuáles no, y entonces nos volvemos selectivos y nos volvemos partícipes como miembros de una comunidad de consumidores que, lejos de ser pasivos, son activos, y ustedes más en el sentido de que reelaboran con su trabajo cosas que retoman de otro contexto, y las resignifican para su propio contexto y para otra comunidad diferente que está cruzando el Atlántico, de donde muchos productos culturales salieron originalmente. Y bueno, muchas gracias entonces. Con esto damos por concluida la mesa redonda de los ilustradores y el anime. Y entonces les recuerdo que sus constancias estarán disponibles, bueno, se las haremos llegar por correo electrónico en un par de días, en algunos días. Y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Prepa 5, muchísimas gracias por formar parte de esta celebración del anime. Les agradezco mucho y hasta luego.